generales de enfermedades neuroendocrinas. Esta vez con casos clínicos difíciles de resolver para que juntos podamos ver las distintas estrategias diagnósticas y de tratamiento. Soy argentina, pertenezco a una ciudad del norte del país y es esta vez la Universidad Nacional de Tucumán con su Facultad de Medicina, la tercera cátedra de Clínica Médica, el Hospital Ángel Cruz Padilla con su unidad de patología glandular y el Colegio Médico de Tucumán, los encargados de organizar este primero, esperamos, de varios encuentros. Muy buenas tardes, les saluda Alejandro Ayala desde la Universidad de Miami en Florida para darles las bienvenidas al primer encuentro virtual del curso internacional de endocrinología. Esperamos que lo disfruten y que sea el comienzo de una larga amistad transcontinental que nos permita compartir lo que más nos gusta y lo que tanto nos une. Así que los esperamos y muchísimas gracias por su presencia. Hola a todos, soy el doctor Francisco Cordero, soy endocrinólogo en Santiago de Chile. El lugar donde trabajo es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Dávila. Y para mí es un honor que me hayan invitado a participar de este encuentro latinoamericano, así es que espero que sea muy provechoso y muchos saludos y cariños a todos. Bienvenidos al primer encuentro internacional de neuroendocrinología, casos clínicos, problema. Soy el doctor Alfonso Torres Rubie, médico endocrinólogo, República de Colombia, especializado en endocrinología ginecológica y reproductiva, diplomatura en enfermedades hipofisarias. Este primer encuentro de casos clínicos problema es organizado por el Colegio Médico de Tucumán a través de su plataforma Google Meet y organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y la Unidad Patología Glandular del Hospital Ángel Padilla, Ciudad de Tucumán, República Argentina. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Vitale, yo soy médico endocrinólogo, estoy a cargo del área de neuroendocrinología de la unidad de neurocirugía del Hospital Santa Lucía de Buenos Aires, Argentina. Mi actividad esencialmente es asistencial, además de actividad docente y de investigación clínica. Ha sido siempre un objetivo de la sección y del área en la que me desempeño ya desde hace muchos años, el tema de la investigación clínica y de la formación. Por eso hemos desarrollado ya desde hace muchos años cursos sobre la especialidad, cursos universitarios, jornadas, que tienen que ver con esto que decíamos de la formación, especialmente de la gente más joven interesada en los temas de endocrinología y particularmente de neuroendocrinología. Así que muchas gracias por estar presentes hoy, esperemos que sea interesante toda la discusión de casos clínicos y agradecer a todos los colegas que van a participar hoy de los diferentes países, a los cuales agradezco y los mismos que están en la organización de este evento. Así que muchas gracias a todos.
Bueno. Buenas tardes a todos. Disculpas por el inconveniente técnico que ha ocurrido. Bueno, la tecnología a veces nos da estos tropiezos. Bueno, esperemos seguir adelante y, bueno, disfrutar de este encuentro y tratar de aprender un poco más, que es lo que intentamos hacer siempre. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del primer caso a cargo del doctor Francisco Cordero Anfosi. Así que, sin más, directamente pasamos a la presentación. Les quería comentar que las preguntas que quieran realizar las van a hacer por chat al final de la presentación, como para ser un poco más ordenados. Bueno, Alejandro, no sé si querés agregar algo más antes del comienzo. Nada más darles la bienvenida, muchísimas gracias. Creo que esta es la primera de muchas reuniones, veo que hay mucha gente, estamos muy entusiasmados. También, obviamente, parte del ejercicio aquí es interactuar con ustedes. Estamos disponibles, creo que todo el equipo, para compartir casos, no solamente durante este momento, sino fuera de línea, y así poder, digamos, ir armando presentaciones más interesantes y también poder resolver casos difíciles que cada uno de nosotros podamos y de nosotras podamos tener aquí, que esto sirva también como un foro para compartir esos casos y, quién sabe, para generar nuevas ideas que puedan resultar en investigación o en publicaciones. Así que le agradecemos muchísimo. Vamos a estar con el doctor Vitale, digamos, un poco atento al tiempo. Comenzamos un poquito tarde, entonces vamos a estar limitando, no limitando, pero digamos, estamos atentos al tiempo. Vamos a tratar de juntar preguntas que sean semejantes y tratar de responder a todas sus preguntas. Muchísimas gracias por la presencia. Bueno, Francisco. Sí, vamos a compartir el caso. Primero que todo, muchas gracias a todos los que están participando de este encuentro. Muchas gracias a todos los colegas de este grupo y en especial a mi querida amiga, la doctora Mariela Luna, por la tremenda organización. No sé si se ve bien la pantalla. Se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Entonces vamos Yo a comenzar. veo bien. ¿Sí? El primer caso que vamos a presentar se trata de un prolactinoma gigante invasor y se trata de un hombre joven de 45 años con antecedentes de diabetes. Estaba en tratamiento con insulina más metformina, sin antecedentes quirúrgicos, tabaquismo suspendido hace 3 años, alcohol ocasional y su padre diabético, sin otros antecedentes familiares de tumores o alguna otra patología endocrinológica. Y ya el año 2014, por algunas molestias cervicales, él se había realizado imágenes que evidenciaron un tumor invasor del clivus. En esa oportunidad fue informado como un cordoma. No disponemos de estas imágenes porque fueron realizadas en otro centro. De hecho, el paciente se estaba tratando en otro centro. Y por su descompensación de la diabetes no continuó con el estudio. Le habían propuesto biopsia de ese tumor sin mayor estudio hormonal. En diciembre del año pasado sufre una caída a nivel, presentando dolor cervical intenso y dolor cervical y occipital que cedía parcialmente a antiinflamatorios, y por eso consultó en el centro, donde fue evaluado por neurocirugía y se le realizó una resonancia que mostraba esta masa de aspecto neoplásica expansiva centrada en región, era celar, supracelar. Les voy a mostrar la imagen a continuación, y del clivus. Era una imagen gigante, 62 milímetros, y que comprometía, además de los senos cavernosos, el seno esfenoidal, además el cuerpo de C1 y, digamos, todo el margen superior de las masas laterales del atlas. Acá podemos ver la imagen, celar, supracelar y con extensión al seno esfenoidal.
Y acá podemos ver cómo se extiende a través de todo el clivus, prácticamente no deja espacio acá con el tronco, ¿cierto?, del cerebro, y compromete la vértebra C1. El estudio funcional inicial podemos ver que tenía una T4 libre baja con una TSH inadecuadamente alta, o sea, era, digamos, un hipotiroidismo central, un cortisol límite en 10 y GF1 aún dentro de rango y testosterona baja con una prolactina en 12.300 nanogramos por ml. La campimetría inicial, como podemos apreciar, tenía una hemianopsia completa del ojo derecho y casi completa del ojo izquierdo. Y fue, este caso lo discutimos en el equipo junto con los radiólogos, otorrinos y neurocirujanos. Le iniciamos tratamiento con levotiroxina y se decidió intentar un manejo inicial con cabergolina. Obviamente, por el tamaño tumoral, el riesgo de apoplejía y de fístula que tenía este paciente, iniciamos con dosis baja, 0,25 miligramos de cabergolina, hasta llegar a 1 miligramo semanal durante el primer mes. El paciente, a los 10 días aproximadamente o a la semana de haber iniciado la cabergolina, comienza con una rinorraquia, pero solo en decúbito y con Valsalva. Fue evaluado por otorrino y evidencia la fístula del líquido cefalorraquídeo. Iniciamos tratamiento médico con acetazolamida, 250 miligramos cada 8, y al mes de tratamiento el paciente estaba totalmente asintomático, sin evidencia de fístula, y realizamos una resonancia magnética de silla turca de control. Esta es la imagen inicial. Un mes posterior al tratamiento con cabergolina, vemos cómo disminuyó en forma importante el tumor, dejando libre toda la región supracelular. Acá vemos toda la parte supracelular con compresión del quiasma, acá queda libre, y un mayor espacio en la zona donde está el clivus. Y nosotros fuimos haciendo seguimiento hormonal mensual. Acá vemos cómo le iniciamos la levotiroxina, la T4 subió, sin embargo la TSH comenzó a caer, demostrando que era un hipotiroidismo de origen central. El cortisol subió en enero, pero en febrero cayó. Lo mismo el IGF, o sea, todos los ejes en general cayeron. Nosotros hicimos acá, bueno, aparte de iniciar hidrocortisona y testosterona, hicimos una resonancia de control pensando en que hubiese hecho una apoplejía hipoficiaria. Y el paciente, sin embargo, estaba mejor clínicamente, con menos dolor. La campimetría mostraba ya una discreta mejoría y la resonancia no mostró grandes cambios, por lo que, ya que no había una apoplejía, decidimos aumentar la cabergolina a 2 miligramos semanales. La resonancia de columna seguía mostrando compromiso de ambos cóndilos occipitales y masas laterales del atlas, y actualmente se encuentra en espera de un nuevo control imagenológico, tanto una resonancia de silla turca como una resonancia cervical. Entonces, algunas consideraciones que hay que tener con este tipo de tumores. Sabemos que existen algunos marcadores de pronóstico general, como el número de mitosis, el Ki-67 y el P53, pero hay que recordar que existen 5 categorías de la OMS que definen tumores que van a ser más agresivos y más invasores, dentro de los cuales se encuentra el macroadenoma lactotropo en hombres, como es este caso. Otra de las consideraciones que debemos tener son los factores precipitantes o predisponentes para una apoplejía hipoficiaria que se encuentran en un buen porcentaje de los pacientes que tienen un macroadenoma. Y dentro de los factores precipitantes está el inicio de agonistas dopaminérgicos. Sabemos que la cabergolina tiene un efecto antiproliferativo, disminuye la vascularización de estos tumores, por lo tanto puede inducir una isquemia, una necrosis y una hemorragia de tumores, sobre todo cuando miden más de 15 o 18 milímetros. En este caso hay que recordar que medía 6 centímetros. Lo otro que tenemos que considerar en este tipo de tumores es tener una visión con un enfrentamiento oncológico. Nosotros discutimos esto en conjunto, decidimos un tratamiento médico inicial con cabergolina, pero siempre hay que estar abierto a la posibilidad de que este paciente
pueda requerir en algún momento de la evolución un tratamiento quirúrgico o radioterapia, o, digamos, en casos de tumores agresivos o invasores, tratamiento con temozolomida que se podría plantear en algún momento de la evolución si es que no responde a los tratamientos anteriormente mencionados. Y para ir cerrando, entonces, como resumen, se trata de un macroprolactinoma gigante invasor. Hay que considerar siempre, independiente del tamaño de los prolactinomas, un tratamiento médico inicial como primera línea, porque uno ve que en general tienden a responder bastante bien. Lo que sí es importante es ir haciendo un seguimiento periódico con imágenes, con campimetría, evaluación neurooftalmológica y evaluación hormonal. Iniciar siempre dosis baja por el riesgo de apoplejía y de fístula, y siempre un manejo multidisciplinario en una unidad de patología hipofisaria. Ese es el caso, así es que muchas gracias. Espero los comentarios. Bueno, excelente presentación, Francisco. Siempre es un desafío cada vez que aparecen tumores de esta magnitud, con lo cual siempre se nos plantea una serie de caminos desde el punto de vista terapéutico, que en el caso de tu caso, bueno, la decisión fue correcta y la respuesta fue absolutamente excelente, situación poco habitual en tumores tan invasivos, ¿no? Uno hubiese esperado, como comentario, que hubiese sido una respuesta mucho más lenta y no una respuesta así tan impresionante, diría yo, que en pocos días, semanas, generó un cambio y una reducción tan impactante, que no es lo que habitualmente uno suele ver en este tipo de prolactinoma. No sé si algún comentario querés hacer, Alejandro, mientras van haciendo algunas preguntas los que están asistiendo. Sí, quería comentar que el índice de mitosis y obviamente el Ki-67 y también en algunos estudios la expresión del subreceptor de estrógenos, especialmente en hombres, en conjunto pueden servir como marcadores prognósticos. A veces la invasión y el tamaño del tumor no son tan buenos, digamos, como en este caso. Yo también, como el doctor Vitale, esperaba que sea un caso más difícil de contar, pero no necesariamente. Yo creo que el sexo masculino, el índice de mitosis y el Ki-67 y la expresión del receptor de estrógeno en algunos estudios son más fidedignos que el tamaño o el nivel de prolactina. Y el sexo masculino, obviamente, como ya se discutió aquí, ¿verdad? Es que puede ser más complicado para tratar los prolactinomas. Entonces, y mencionar que en conjunto parecen tener un valor predictivo, pero individualmente, si solamente vemos uno de estos marcadores, a veces no se comportan como esperamos. Así que tratar de usar varios de esos marcadores, digamos, para tratar de predecir eso. Pero a mí me impresionó también la disminución del tumor al mes. En general nosotros, digamos, seguimos campimetría, pero no recuerdo así, digamos, de tener un caso que tan rápidamente veamos, tal vez porque no medimos tan frecuentemente, pero estuvo muy lindo ver esa reacción del tumor. Sí, efectivamente, nosotros tampoco esperábamos esa respuesta inicial. Como les comenté, en la resonancia de los 3 meses ya se había detenido la reducción, entonces ahí es cuando aumentamos la dosis. Fue una muy buena respuesta inicial, espero que siga respondiendo ahora al aumentar la dosis. Un comentario que siempre me queda en la cabeza y digamos, pongo aquí para discusión en el panel, tal vez alguien quiera comentar, pero y por ahí sale este estudio aquí entre todos nosotros, pero una pregunta que yo siempre me hago es que, digamos, más allá de el tumor en sí, el tamaño del tumor,
lo que nos hace aumentar la dosis de los agonistas de la dopamina es el nivel de prolactina. Obviamente si la hiperprolactinemia no está regulada, pero siempre me pregunté, tanto en micro como en macroprolactinomas, si un abordaje de supresión de prolactina es superior a un abordaje de normalización de la prolactina. O sea, si se llega a una involución del tumor antes, si es que, digamos, la respuesta clínica en sí es más robusta cuando usamos la prolactina suprimida, o sea, básicamente cerca de 2, 3, o en contraposición a una prolactina de 15 o de 10. Entonces siempre tengo esa duda en estos tumores, si es que tengo que aumentar la dosis para suprimir y si eso va a permitir que al paciente le vaya mejor, especialmente cuando hay en estos tumores grandes donde hay comprometimiento visual, ¿verdad? Entonces queremos rápidamente disminuir el tumor. Entonces, en general, uno sopesa un poco los posibles efectos colaterales, pero sería un lindo estudio que yo creo que no existe, el de comparar estos dos grupos. Yo he leído en micro, si no me equivoco, de que la supresión no es superior, digamos, a la normalización de la prolactina, pero en macro, no sé si les ha pasado que una vez ve, digamos, que la prolactina rápidamente cae, como en este caso, pero el tumor, digamos, deja de responder. Entonces ahí uno, digamos, el tratamiento más bien lo hace por el tamaño tumoral más que por el valor de la prolactina, sobre todo los macroprolactinomas invasores. Tengo la sensación de que ocurre así, que rápidamente a veces cae. En este caso yo creo que sufrió algo de apoplejía o isquemia al menos, porque a los 3 meses ustedes vieron, cayeron todos los ejes, cayeron, o sea, IGF se fue al suelo, testosterona al suelo, el cortisol bajó. Yo creo que hizo una isquemia, pero el tumor dejó de achicarse. Entonces yo creo que ahí tal vez es el momento de aumentar un poco la cabergolina para tratar de digamos, disminuir más el tamaño tumoral. Sí, me parece correcta la postura. En mi experiencia ha pasado de tener estas exitosas respuestas y al poco tiempo empezar a tener una resistencia de tipo secundaria y comenzar a aumentar la prolactina y el crecimiento tumoral. Como aquí hay un seguimiento corto, bueno, hay que estar siempre alerta, claramente, en la evolución. Por lo tanto, sí, es interesante. Seguramente el mecanismo de cabergolina en cuanto al tema proliferativo que sobre la microcirculación, seguramente eso también puede haber influido y mucho. También que me queda un tema que es interesante aclararlo, es el tema de la TSH. ¿Esa TSH es una TSH de un hipotiroidismo primario o es una TSH de un hipotiroidismo que uno esperaría secundario? ¿Sí? Ahí, Francisco, no sé si podés aclarar un poco. Sí, en la primera lo que pasa es que efectivamente no es cada cierto tiempo uno ve pacientes que todavía algo de función hipoficiaria les queda residual y digamos el máximo estímulo que logran es elevar discretamente la TSH teniendo una T4 libre baja. Entonces, porque uno, si consideramos la patología tiroidea primaria, por definición el hipotiroidismo subclínico es con hormona periférica normal, o sea, T4 libre normal y la TSH alta. Por lo tanto, si ya tenemos la T4 libre baja, eso por definición es un hipotiroidismo clínico con una TSH inadecuadamente alta, debiera estar mucho más alta. Por eso es que yo tengo pacientes que tienen TSH de 6, 7, 8, como en este caso, pero con T4 libre que es baja, y eso yo lo considero central, que todavía algo de digamos, función residual le queda a esa hipófisis, pero que uno ve que rápidamente cae. Sí, por supuesto, yo también he tenido estos casos, me imagino que Alejandro y muchos otros, y que a veces se interpreta como que es primario por la TSH elevada, pero en realidad forma parte de ese desorden que está ocurriendo a nivel hipotálamo hipofisario en ese eje, en el tirotropo. Entonces, es verdad, hay que estar atento a eso.
aunque el tratamiento sigue siendo el reemplazo con hormona tiroidea, que a veces puede no hasta acomodarse rápidamente la TSH. Pero bueno, en tu caso vi que se había reducido bastante, ¿no? Y creo que había llegado a niveles normales. Si Claro, al mes se normalizó y después cayó la y después TSH. bajó, y después bajó mucho más, correcto. También los niveles de IGF-1, a veces en este tipo de macroprolactinomas tan invasivos, suelen a veces estar un poco elevados, pero bueno, en este caso se dio siempre en forma normal, ¿no? Esto es, digamos, lo que veo que ha ocurrido. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de parte del auditorio, algo que les interese preguntar sobre el caso, Sí, sobre el manejo. puedo darles las buenas noches a todos. Hay 2 preguntas en el chat, Marcelo. Bien. Si quieren las leo. Bueno, Pablo léela, por Ferrada favor, dice, porque yo... frecuentemente los neurocirujanos comentan que frente al uso de cabergolina, los adenomas hipofisarios adquieren una mayor consistencia, lo que podría complicar el acto quirúrgico. ¿Qué opinan al respecto? Primera pregunta. Francisco. Eh, eso si bien está descrito, yo, digamos, con mis colegas neurocirujanos, digamos, nunca me han, digamos, comentado de que tengan mayor problema después para operar. Es verdad que hay veces que está un poco más duro, pero no les ha complicado, digamos, el tema de la resección quirúrgica. No sé si ustedes Sí, tienen una experiencia parecida. sí. Yo lo que puedo comentar es que estos tumores raramente de este tamaño, si es que por alguna razón van a cirugía, ¿verdad? Que yo creo que, por ejemplo, en este caso no habría por qué, porque el tumor se está achicando, no veo indicación quirúrgica, pero si la hubiese en algún momento, de todas maneras, estos tumores en general no se curan. O sea, hay Exacto. hiperprolactinemia residual en estos tumores tan grandes donde hay invasión de semen o en fin, cualquier. Entonces, de todas maneras, estos pacientes en general terminan con cabergolina como tratamiento secundario. Exacto. Ahora se habla de ese fenómeno en la acromegalia, se habla en el prolactinoma. No sé, repito, yo creo que es polémico y un poco depende del cirujano. Sí. No me consta, ¿verdad?, de que haya, digamos, de que sea categórico de un lado o del otro, pero no sé si es tan relevante en este caso, porque yo no creo que este paciente se curaría con cirugía, necesitaría cabergolina de todas maneras. Pero Sí, de hecho, no sé si respondí la pregunta. ¿El doctor Vitale? sí, no, de hecho, hemos visto algunos casos que se han fibrosado, o sea, lo que ocurre es un fenómeno de fibrosis y por ahí sí son un poco más difíciles en cuanto al hecho de que la fibrosis genera por ahí un campo hemorrágico, que es un problema a veces para los neurocirujanos. Pero es un hecho, yo diría, excepcional y que no compromete o tomar una decisión de no darle cabergolina por esta razón, que sería realmente el mayor inconveniente. O sea que no, realmente no lo veo como un problema a resolver, ¿no? ¿Había otra pregunta, Mariela? Sí, así es, nuevamente del doctor Pablo Ferrada. Él nos pregunta, en un varón con un hipogonadismo secundario y tumor hipofisario, ¿en qué momento indicaría el reemplazo androgénico frente a la posibilidad de conversión parcial a estrógenos y estimulación del crecimiento tumoral? Sí. Es una buena pregunta porque efectivamente el estrógeno es un factor de estímulo, pero sobre todo para hiperplasia. Uno ve que existe hiperplasia lactotropa, sobre todo en embarazo, pero los estudios de prolactinoma y embarazo no han mostrado que los prolactinomas crezcan más durante el embarazo, sino que es más la hiperplasia lactotropa normal.
Por lo tanto, yo de esto nosotros le iniciamos tratamiento con testosterona, digamos, sin mayor temor a que creciera el tumor. Pues no creo que sea un estímulo tan importante para el crecimiento de este tipo de tumor. Creo que queda respondida la pregunta. No sé, Alejandro, ¿querés acotar algo más? No, en general, cuando el tumor es muy grande, hay otras deficiencias de la pituitaria anterior. Es probable que pueda ser como acá dijo el doctor, hay tal vez una sospecha de que hubo apoplejia pituitaria y sea irreversible. La estrategia que yo más o menos le planteo a los pacientes es que en cuanto la testosterona esté aumentando, vamos a continuar usando la cabergolina. Y si veo que hay una meseta de testosterona después de algunas medidas, entonces, bueno, también, digamos, no me gustaría que el paciente esté hipogonadémico por mucho tiempo, entonces empiezo testosterona. Hay que preguntar, obviamente, también si el paciente desea fertilidad, ¿verdad? Porque a veces Exacto. con un paciente en edad reproductiva, y ya me ha ocurrido que he empezado la testosterona y el paciente me dice, bueno, pues yo quiero tener hijos en este momento. Entonces hay que preguntar eso al paciente. Obviamente es reversible, pero es nada más eso. Pero mientras haya un aumento de testosterona, yo no empiezo la reposición, continúo usando cabergolina. Okay. Sí, en este caso, efectivamente, yo también espero a normalizar la prolactina y ver si sube la testosterona. En este caso, como cayeron todos los ejes, yo lo asumí, digamos, más bien como... Sí, yo concuerdo, porque da la impresión de que pasó algo, hay un fenómeno que de repente este paciente desarrolló hipopituitarismo, ¿verdad? Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nuevamente el doctor Pablo nos pregunta, frente a la necesidad de tratamiento prolongado con cabergolina en estos casos, ¿qué opinan sobre la cirugía como tratamiento primario en un prolactinoma, situación discutida últimamente? Yo creo que el doctor Ayala respondió un poco porque este caso con cirugía no va a quedar curado. O sea, tiene invasión vertebral de los senos cavernosos, seno esfenoidal, o sea, la resección completa es imposible y en estos casos que son tumores muy agresivos e invasores, lo más probable es que, digamos, termine con cabergolina de por vida. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Uno puede plantear probablemente una cirugía como citorreducción, tal vez para si es que en algún momento llegamos a una dosis muy alta de cabergolina. Yo ahí lo plantearía tal vez, digamos, como citorreducción para disminuir dosis de fármacos. Pero tratamiento, en este caso primario, además que hay que considerar que este paciente no tenía piso, digamos, iba a quedar con un tremendo foramen en su cráneo, digamos. Entonces, yo creo que en este caso es mejor reducción farmacológica, ir evaluando la dosis de la cabergolina y si en algún momento llegamos a dosis muy alta, probablemente plantear una citorreducción. No sé si están de acuerdo. Sí, yo creo que efectivamente por ahí la indicación de una cirugía puede ser una situación de extrema emergencia ante la pérdida visual aguda que puede ocurrir en días o en horas, donde por ahí justificaría una medida descompresiva. Pero es una situación que hay que evaluar casi en un estado de emergencia. O sea, si no hoy la tendencia es la utilización de cabergolina, inclusive, como has mostrado vos, con pacientes que ya tienen pérdida de visión. Entonces, por ahí solamente sería en el caso de una pérdida muy aguda. Pero bueno, este tipo de tumores son realmente siempre, como decía, un desafío, y uno tiende a veces a usar una sinonimia de estos macroprolactinomas gigantes como es este, entre lo que es el macroprolactinoma gigante, entre lo que es un prolactinoma agresivo, entre lo que es un prolactinoma resistente y entre lo que es un prolactinoma maligno.
a veces se entreveran, se mezclan un poco las definiciones, pero bueno, es verdad que algunos de estos prolactinomas muy agresivos suelen ser resistentes, claramente, y también en muchos de los casos de prolactinomas gigantes, pero en este caso, por lo menos, ha tenido una primera respuesta excelente y no se ha dado esa situación. Por lo tanto, uno queda en espera de ver en este amplio campo de los prolactinomas de este tamaño, ya sea agresivos, invasores, resistentes, malignos, en fin, esto a veces se va viendo en el transcurso del desarrollo del manejo del propio caso. Bueno, no sé si... Los mantendré actualizados cuando tengamos la resonancia de control. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere aportar algo. No, quería nada más un último comentario rápido, porque sé que el doctor Vitale me va a mantener a tiempo, ¿verdad? Pero tengo el cronómetro acá. Yo entiendo el intuito de la pregunta, porque he visto, y ustedes también, nuestros colegas, habrán visto en varias de nuestras reuniones nacionales e internacionales que hay más y más estudios revisitando esa posibilidad de la cirugía como un prolactinoma. Y nosotros hace poco hicimos una revisión con uno de nuestros residentes, porque justamente uno de nuestros cirujanos creo que opera un poco más de lo que debería, ¿verdad?, los prolactinomas. Entonces, un poco empezamos a hacer una revisión y yo creo que una de las cosas que ocurre es que se clasifica la resistencia a los agonistas de la dopamina de una manera muy prematura, ¿verdad? O sea, yo creo que y se lleva a cirugía, y una buena parte de esos pacientes acaban de todas maneras requiriendo el uso de cabergolina o bromocriptina, ¿verdad?, dependiendo de dónde estemos en el postoperatorio. Así que creo que todavía quiero enfatizar que el tratamiento de los prolactinomas es clínico. Este es el único tumor ¿verdad?, que podemos tratar efectivamente con un medicamento, y la gran mayoría de las veces, a pesar de que puede tardar un tiempo, a los pacientes le va muy bien. Casos de pacientes psiquiátricos en los que esto puede causar cambios del humor, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes bipolares o, en fin, otros pacientes que están bien controlados con sus medicamentos y pueden tener, digamos, o tienen alteraciones del comportamiento que a veces raramente se ve con la cabergolina. Entonces yo creo que en esos casos uno puede considerar, ¿verdad?, la cirugía y, en fin, cuando hay una resistencia verdadera a la cabergolina, que bueno, hay una definición un poco arbitraria, pero nada más eso. Sí, complementando las definiciones, ¿verdad? No están muy claras, pero en general, ¿cierto? Uno define una respuesta con una reducción de un 50% al año de tratamiento, y resistencia uno comienza a hablar sobre los 6 miligramos. Entonces, digamos, tenemos un buen periodo de ajuste de dosis en este caso. Un comentario y terminamos para dar paso a los otros presentadores. En épocas antes de los agonistas dopaminérgicos que me tocó vivir, se operaban, los prolactinomas se operaban porque no había tratamiento completamente. Y la realidad es que muchos de esos prolactinomas, especialmente los que no eran prolactinomas más allá de 10 o 12 milímetros, definitivamente se curaban con la cirugía. Esto después se dejó de lado, aparecieron los agonistas dopaminérgicos de primera, segunda generación y demás, pero la realidad es que con la cirugía bien hecha se curaban porque desaparecía el adenoma. Estamos hablando de adenomas intracelares, pequeños adenomas. Con lo cual, bueno, es una cosa, una anécdota, pero bueno, es real que la cirugía también puede llegar a resolver y a curar, aunque es el riesgo propio de la cirugía. Digo esto porque en los casos de algunos resistentes, intolerantes, o sea que no pueden tomar la medicación, bueno, es una opción que siempre está presente.
Bueno, por razones de tiempo, cerramos este caso. Muchas gracias, Francisco. Muy lindo el debate. Y pasamos entonces al segundo caso, que lo va a presentar el doctor Alfonso Torres Rumi. Así que, Alfonso, podés entonces ya conectarte. Realmente para mí es un honor estar presente en este encuentro internacional de neuroendocrinología, y es importante resaltar el gran esfuerzo que ha realizado la doctora Mariela Luna desde Tucumán, el Jardín de la República, con la Facultad de Medicina y el Colegio Médico de Tucumán. Y esperemos que vengan otros encuentros internacionales. El caso que voy a presentarle es un caso clínico muy interesante. Plaquinomas resistentes a agonista dopaminérgico. Este es un caso de un paciente, sexo masculino, de 43 años de edad, antecedentes de importancia, diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento con metformina de acción prolongada XR 750 preprandial y Prexena cada 12 horas, acompañado de obesidad tipo androide, disfunción sexual eréctil, osteopenia y galatorrea espontánea. Este paciente fue valorado por el Servicio de Medicina Interna o de Clínica Médica, quien le solicitó un dosaje de prolactina con un resultado de 1300 ng/ml y una TSH 0.3 y una T4 libre 0.3. Evidentemente mostraba una hiperprolactinemia severa y un hipotiroidismo central, porque la TSH baja y la T4 libre baja. Estaba sin T4. En mi consultorio refería a una cefalea de predominio frontotemporal, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, llegando a la pérdida de la visión lateral izquierda. En el consultorio le hice el estudio de la campimetría por confrontación y presentó una mianosia temporal del ojo derecho. Por lo tanto, no conforme con los exámenes de laboratorio que traía, el paciente venía de una región rural, de acá de Cundinamarca, cerca de Bogotá, y es oriundo de Venezuela, y le solicité estudios bioquímicos y estudios imagenológicos. En los estudios bioquímicos le solicité un eje prolactínico, eje gonadotrófico, eje tiroideo, eje somatotrófico, adrenal, metabolismo de hidrato de carbono y metabolismo calcio-fósforo. Y imagenológico, obviamente, una resonancia magnética de cerebro con énfasis en región cerebral. El paciente me trae los laboratorios, digamos, de alta confiabilidad. Una prolactina de 1200 coincidía con la primera prolactina que trajo el paciente. Una LH, una FSH normal, con gonadotropina normales, pero la testosterona total estaba baja en relación con el rango de referencia del laboratorio. Evidentemente, y coincidía con la anterior, una TSH disminuida y una T4 disminuida sin T4. Por lo tanto, confirmábamos el diagnóstico de un hipotiroidismo central. Una IGF-1 normal y el eje adrenérgico adrenal estaba disminuido en 1. También le solicité estudio del metabolismo hidrocarbonado, una glicemia pre de 90, postprandial sin carga con desayuno habitual de 150,
y una hemoglobina glicosilada de 5.8. A nivel del metabolismo calcio-fósforo, la PET aquí intacta normal, calcio iónico normal, pero 25 hidroxivitamina D en 8. Tenía un déficit severo de vitamina D. Esta paciente le solicité imagen celular evidenciando un tumor hipofisiario, un macroadenoma con extensión supracelular. Debido a esta imagen, le comencé un plan de manejo, le comencé tratamiento sustitutivo, prednisolona, 5 miligramos, 24 horas, levotirosina, 100 microgramos en ayuna, cabergolina, 1 miligramo semanal, en la noche, en forma progresiva, hasta llegar a 3 miligramos semanal durante 3 meses. Vitamina D, 50.000 unidades internacionales semanal, durante 8 semanas, hasta alcanzar la cifra objetiva y iniciar con vitamina D en mantenimiento 2.000 unidades por día. Y lo cité en 6 semanas para ver cómo estaba el eje tiroideo. El paciente me trae una T4 libre ya compensada de 1,20 bajo T4 por 100 microgramos día. Y este dosaje de prolactina que aparece, el paciente me lo trae a los 2 meses y medio aproximadamente. Cabe anotar, y es importante decir esto, que el paciente era de nacionalidad venezolana, vivía acá en región rural, en Colombia, y las consultas eran muy irregular y no las cumplía en forma adecuada porque viajaba permanentemente a Venezuela. Debido a estos dosajes de prolactina y el tumor hipofisiario con compromiso supracelular, que ya estaba, obviamente, compromiso del quiasma óptico, realicé una junta médica interdisciplinaria. Esa junta médica interdisciplinaria decidió, pero eso fue, aquí la hicimos, pero él viajó a Venezuela, a Caracas, y allá le hicieron un manejo quirúrgico que puede ser de discusión en el foro por vía transcranial. Yo al paciente le había explicado que se podría hacer por vía transesfenoidal, que había menos compromisos secundarios, menos efectos colaterales y mejor postoperatorio, pero el paciente viajó a Venezuela. Venezuela me envió un estudio histopatológico del adenoma, ya el paciente ya operado, una inmunohistoquímica positiva para prolactina. O sea, obviamente era un macroprolactinoma, pero lamentablemente no aportó el Ki-67 y el P53, que son los parámetros de invasión, de agresividad. No lo tengo. La sobrina está en ese tema tratando de conseguirlo, pero no ha podido conseguirlo por toda la problemática que hay en Venezuela. En Venezuela se egresó con igual manejo sustitutivo y le solicitaron bioquímica y control en 3 meses. El paciente regresó a Colombia, acá a Bogotá, 6 meses. Y obviamente tenía el tratamiento con cabergolina, ya 3 miligramos semanal por 3 meses. O sea, ya el paciente tenía dosis alta de cabergolina porque obviamente no estaba respondiendo a la dosis estándar de cabergolina. Y aún así no tenía una disminución del tamaño tumoral y persistía los niveles muy altos de 1600, compatibles con un macroadenoma hipofisiario de tipo agresivo o de tipo atípico. Debido a la pandemia, lamentablemente, el paciente volvió a Venezuela y
no regresó. O sea, estamos esperando el CAI y estamos esperando el P53 para decidir una conducta, digamos, adecuada. Pero desde el punto de vista clínico, el paciente se portó como un macroadenoma típico invasivo. Ahí vemos la persistencia del tumor. Entonces quería recordar cuando un paciente presenta resistencia, un proactinoma, resistencia a los agonistas dopaminergicos. Es aquel que presenta ausencia de la normalización de prolactina y disminución del tumor en menos del 50% en 3 meses con dosis alta de cabergolina u, en su caso, de bromocriptina. Cabergolina, algunos autores como Morris dice que hasta 3 miligramos por día, por semana, y bromocriptina 7.5 miligramos por día. Obviamente, otra forma de denominar resistencia a la bromocriptina o a la cabergolina, a los agonistas dopaminérgicos, es la falla de restablecimiento en la fertilidad en pacientes tratados con dosis estándar de agonista dopaminérgico. Como dije anteriormente, hay un mecanismo de resistencia muy importante que cabe, pues, por lo menos nombrarlo, que son disminución del receptor y posorreceptor T2, que es el receptor más importante dopaminérgico, y quizás hay alteración de las isoformas y de la vía de la señalización intracelular. Pero también muchas veces hay pacientes que tienen intolerancia gástrica a los agonistas dopaminérgicos, que también podría llamarse una forma de resistencia porque no la toman en forma adecuada y el cuadro clínico y el cuadro bioquímico no mejora. Cabe notar que el paciente, cuando llegó al consultorio, refería cefalea, refería difusión sexual eréctil, que es mucho más frecuente, obviamente, en la población varonil, en el sexo masculino, como se dijo en la charla anterior. La edad y el sexo masculino es una condición de alto factor de riesgo para que el adenoma o el macroadenoma sea más invasivo y más resistentes a los agonistas dopaminérgicos. Lamentablemente, estoy en espera del CAI-67, que marca un elemento predictor del comportamiento del adenoma y la invasión. Cuando la P53 es inmunoreactiva, también marca una gran invasión del macroadenoma. Como dije, lamentablemente no tengo esos resultados. Estoy esperando de la sobrina del paciente que quedó de enviarme. Como conclusión, a grandes rasgos diríamos que los pacientes que comienzan inicialmente con dosis estandarizadas de agonista dopaminérgico pueden irse aumentando en forma lenta y progresiva, escalonada, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Por supuesto, como dije anteriormente, hay factores de riesgo que condicen una agresividad como el sexo masculino, una edad intermedia entre 30 y 40 años, de grado de invasión de estructuras adyacentes y la prolongación del tiempo de normalización de la prolactina. En algunos casos, y quizás es muy frecuente, que el paciente presente resistencia a la bromocriptina y se cambia por cabergolina, y viceversa. En otros casos hay resistencia a la cabergolina y se cambia por
bromocriptina y la respuesta bioquímica y la respuesta de masa es mucho mejor. En los casos de macroadenoma hipofisario, como dije anteriormente, sería muy importante comenzar con el tratamiento medicamentoso, pero muchas veces en estos casos de macroadenoma invasivo, donde hay resistencia a los agonitas dopaminérgicos, lo ideal es comenzar, podría comenzar con una cirugía transfenoidal siempre y cuando el paciente no responda adecuadamente a los agonitas dopaminérgicos. O una vía transcranial que ya está un poco obsoleta, pero hay casos específicos y precisos cuando el abordaje transfenoidal es difícil, se podría optar por esta vía. En algunos pacientes también, en mujeres, cuando hay intolerancia a la bromocriptina, se puede dar por vía vaginal. Y también los pacientes que pueden optar por radioterapia, por inhibidores de la tirosina quinasa, hay muchos fármacos que están en fase 2 para mejorar este tipo de macroadenomas atípicos o macroadenomas invasivos. Es importante también decir que alrededor del 15% de los pacientes con platilomas son resistentes a algún agonista dopaminérgico. Y como dije anteriormente, mucho más frecuente en hombres, tanto en micro como en macroprolactilomas. De los más resistentes son los macroprolactilomas, que son aproximadamente 63% de los casos. No se olviden que micro menor de 1 centímetro, macro mayor de 1 centímetro y macroadenoma gigante mayor de 4 centímetros. Y la resistencia puede ser consecuencia de anormalidades en el receptor T2 o trastornos por receptor, como dije inicialmente, que pueden invadir al seno cavernoso y por lo general cursan una prolactina de 1000. Esto es todo el caso clínico. Lamentablemente es un caso clínico que se estancó un poco por que el paciente vive en un país vecino y no pudimos realmente llegar a un final feliz, porque estamos esperando la respuesta de la sobrina y que el paciente vuelva a Colombia nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy presto para las preguntas, para inquietudes. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Bueno, no sé si hay preguntas en el auditorio respecto al caso. No hay preguntas en el chat. Me gustaría, yo creo que varios, este es el doctor Ayala, aquí de Miami. Yo creo que varios de los temas, Alfonso, relacionados a tu caso, incidentalmente tocamos en la discusión anterior. Me gustaría agregar algo, digamos, para tentar un poco a nuestros colegas, digamos, que me llamó la atención el año pasado, creo que fue, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, lo que había ocurrido es que publicó, creo que salió un paper en Science, ¿verdad? Donde habían publicado una pseudo resistencia de la L-dopa, ¿verdad? Carbidopa en Parkinson, en la enfermedad de Parkinson. Y estos investigadores estudiaron la microbiota, ¿verdad? Del intestino, creo que se dice así, ¿verdad? Microbiota en español, no sé si me corrigen si estoy equivocado, ¿verdad? Pero la flora intestinal esencialmente. Y notaron de que habían enzimas expresadas por algunas bacterias, y fue un trabajo elegantísimo, porque lo describieron, por eso publicaron en Science. Fue un trabajo muy elegante porque disecaron, digamos,
los procesos metabólicos que inactivaban la L-Dopa en el intestino, llevando a la idea de que había una resistencia al medicamento, ¿verdad? Y yo siempre me pregunté, si no entiendo mucho de química y sé que la cabergolina tiene una estructura química diferente, si esto podría ocurrir en los pacientes que decimos que son deficientes o sea, que son resistentes. Así que es nada más para expresar un poco esa inquietud que quería mencionar eso. Sí, es importante, sí. Realmente el paciente, como te digo, fue un paciente, digamos, atípico porque no se pudo estudiar en forma fehaciente porque viajaba mucho a Venezuela y vivía en la región rural. Es más, yo debido a que estaba tomando dosis alta de cabergolina, le solicité un ecocardiograma para ver cómo estaba la válvula cardíaca. Recordemos que cabergolina en dosis alta y prolongada puede producir valvulopatía. Y también estoy esperando ese resultado del ecocardiograma del paciente. Quizás se lo haga en Venezuela. Entonces, yo les prometo que la próxima vez, en el caso clínico, voy a ser un paciente que sea de Colombia, que viva en Colombia, que no viaje tanto a los países limítrofes, porque eso realmente obstaculiza mucho el monitoreo y el seguimiento del paciente. Pero básicamente es un caso típico de resistencia a los agonitas dopaminérgicos porque realmente en vez de bajar los niveles de prolactina aumentaban y el tumor hipofisario aumentó con dosis altas y escalonadas de agonista como la cabergolina. Nunca le di bromocriptina, sino ingresé inmediatamente con cabergolina por todo el cuadro clínico que tenía el paciente neurológico, del campo visual, más que todo el campo visual. En la oftalmoscopia le hice y prestaba un edema de papila. Quizás hubiera sido mucho mejor comenzar la cirugía tomando en forma simultánea los agonitas dopaminérgicos, ¿no? Pero el paciente fue un poco temeroso al tema quirúrgico. Siempre me faltaba la consulta de control. Entonces, por lo tanto, lo más fácil era haber continuado con los agonitas dopaminérgicos, pero lamentablemente no respondió de forma adecuada, posiblemente por todos esos mecanismos de receptor o por receptor del paciente. Otra cosa que me llamó la atención del paciente, posiblemente, que a veces puede pasar, que uno piensa que hay una resistencia a los agonistas, pero hay pacientes que presentan intolerancia gástrica a los agonistas dopaminérgicos y no se toman el medicamento y dicen que lo toman. Son cosas que son simples, pero que se ven mucho en consulta, que no cumplen por la intolerancia gástrica que el paciente presenta a los medicamentos. Siempre le digo al paciente que lo tome postprandial en la noche para que se vehiculice mejor la dosis, pero muchos pacientes pues realmente no cumplen con ese cometido y puede presentar alteración de los niveles de los dosajes y no quedamos con el resultado fehaciente, el resultado real. No sé si en su experiencia tienen a veces esos procesos de disminuir o esconder el tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la estrategia, Alfonso, con este paciente en tanto y en cuanto no tenga respuesta con la cabergolina, aunque sea escalonada y aumentando la dosis a 6, 8 miligramos semanales? ¿Cuál sería la estrategia, según tu criterio, para seguir avanzando en su terapéutica? Claro, cuando hubo el equipo interdisciplinario, hablé con el radioterapeuta por posible radioterapia, pero recordemos que los proactilomas tienen poca sensibilidad a la radioterapia, en algunos casos. Entonces, también estaba pensando en los agentes alquilantes, ¿no?
la temozolomida como para disminuir, digamos, el crecimiento a nivel del DNA, que hay buena respuesta, o hay un trabajo muy interesante donde se demostró que los análogos de somatostatina con cabergolina responden en algunos casos, en forma adecuada los prolactinomas por los receptores que tiene, digamos, a la somatostatina. Esa sería, digamos, una opción. O en caso extremo, una citorreducción, un bulking, podría ser también. Siempre es un dilema a la hora de tomar la decisión qué hacer, si una cosa o si la otra. La pregunta es, ¿justificaría una nueva cirugía en un caso como este? Se podría hacer un bulking, ¿no? Una citorreducción. Una citorreducción podría ser. Bien. Un bulking porque al parecer el paciente pues, no responde a los agonistas. Entonces, un bulking creo que sería algo importante ahí, ¿no? Una citorreducción. Claro, porque si la idea por ahí es el tema de la radioterapia, que sabemos que los prolactinomas son poco radiosensibles, por lo menos en la experiencia y en la literatura, algún porcentaje de respuesta podría llegar a haber, y desde ya, con un criterio oncológico, cuanto menos masa tumoral hay, mejor para la acción de la radioterapia. Siempre la pregunta es si uno va a pensar en darle temozolomide, si antes le va a hacer radioterapia o no, o directamente pasar, saltar, digamos, esa parte que en todas las guías primero están hablando de hacerle radioterapia y recién después temozolomide, si por ahí justificaría, primero porque la radioterapia tarda en hacer efecto, y entonces son tiempo a veces precioso en un tumor muy agresivo, en un prolactinoma, entre comillas, maligno, porque la malignidad finalmente la va a dar su propia evolución agresiva. Y obviamente en la cosa final que podría llegar a tener metástasis y convertirse en un adenocarcinoma, que es la peor de las situaciones. Pero bueno, yo creo que temozolomide es una muy buena opción. En general hay buena tolerancia, no sé qué opinión tiene el resto. Es bastante fácil el manejo y que siempre conviene hacerlo junto con el equipo de oncólogos. Pero de cualquier manera creo que a veces uno demora y el tumor crece, intenta darle más dosis, y es tiempo que por ahí se pierde precioso. Entonces, son como decisiones que uno debería anticiparse, decir, bueno, ya indico temozolomide y comienzo a ver qué respuesta tengo, que también podemos decir que si en 6 meses, 8 meses de tratamiento con temozolomide no hay buena respuesta, bueno, la situación se vuelve aún más compleja, ¿no? En este tipo a veces de prolactinomas tan agresivos. Así que bueno, no sé, la pregunta era un poco esa para ilustrarnos todo. Bueno, ¿cuál es la hipótesis que uno se tiene que plantear ante situaciones realmente difíciles y en el cual el manejo con cabergolina no empieza a ser efectivo? Así es. Sí, de acuerdo, doctor Vitales, de acuerdo con el manejo. Esa era mi propuesta, ¿no? Al equipo interdisciplinario. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo quisiera opinar un poquito. Yo creo que veces, pido permiso, sí. Yo creo que muchas veces uno tiene que acudir a la estrategia terapéutica posible de acuerdo al ambiente en el que le toca trabajar. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que en este caso tan particular, yo hubiera echado mano primero a la cirugía para tratar
de disminuir volumen y después hubiera intentado con otras estrategias, obviamente porque yo me muevo en un equipo en donde hay neurocirujanos de experiencia. Entonces, yo creo que más allá de las guías que muestran un ordenamiento diferente al respecto de los tumores resistentes, las estrategias terminan siendo las posibles, las potables, de acuerdo a las herramientas que uno tiene en el medio que le toca moverse, ¿no? No, de acuerdo, doctora Mariela. Es que resulta que el paciente primero no tenía obra social acá en Bogotá, o sea, acá se llama EPS. Acá en Bogotá hay muchos lugares de referencia excelentes, de alta complejidad en neurocirugía. El paciente vivía en Cogua, es una municipalidad que queda a 1 hora de Bogotá, una región rural. Y el paciente no tenía obra social. Y lamentablemente ni siquiera tenía el CISBEN, que era la obra social más mínima que puede tener un ciudadano colombiano. Y debido a eso el paciente pues viajaba a Venezuela. La verdad nunca pensé en qué viajaba porque era de muy bajos recursos económicos. Al parecer era un comerciante en una época en Venezuela, pero acá en Colombia estaba pasando un momento muy, muy crítico, ¿no? La pandemia, los paros nacionales, todo ese tema. Entonces yo lo pensé y se lo dije, pero él fue resistente a la cirugía, entonces por ese motivo pues le empecé a dar dosis alta de cabergolina, porque realmente pues hay estudios también donde demuestran que dosis de cabergolina es efecto antimitótico y que mejora los niveles de proactiva, la parte bioquímica y la parte tumoral, la parte dual. Yo lo hice con esa esperanza, ¿no? Pero realmente no fue así. El paciente empeoró hasta que se operó y lo operaron de forma transcraneal, no transesfenoidal, lamentablemente. Pero de acuerdo, es un paciente sui generis porque no tiene obra social, o sea, en Colombia se llama EPS, no tenía ninguna cobertura de salud, digamos, pública, lamentablemente. Me gustaría acotar, y obviamente no se aplica tanto a tu caso por la situación socioeconómica del paciente, Alfonso, pero da la impresión de que el factor de crecimiento epidérmico juega un papel en la fisiopatología de estos tumores. Y hay un trabajo al que quiero llamar la atención, creo que el autor o la autora era Cooper, que se publicó en el Journal of Clinical Endocrinology, donde hay unos pacientes, un estudio multicéntrico, donde puede que, digamos, de que haya una señal de que estos inhibidores de la tirosina quinasa puedan tener un papel, digamos, útil en eso. O sea, tal vez en los lugares donde podamos conseguir esto, valdría la pena probar, yo creo. No es tan convincente, digamos, pero el estudio, pero sí hay una señal, por lo menos le invito a revisar ese. Creo que es de comienzo de este año, creo que es. No tengo aquí, pero creo que sí es Cooper la primera autora. Pero Alejandro, ¿vos utilizarías ese tipo de medicación antes que temozolomide, por ejemplo? No, simplemente complementaba eso. Yo usaría primero la temozolomida. Sí, yo creo que es interesante el paper, es interesante porque hay mucha, como usted sabe, doctor, hay mucha información en ciencias básicas, en ratones, tienen varios modelos experimentales, inclusive ahí en Buenos Aires, creo que la doctora Díaz estudia un poco este mecanismo, ¿verdad? Y entonces es interesante, y creo que hay varios investigadores que están buscando un poco la mano por ese camino, ¿verdad? Por esa vía de señalización, ¿verdad? TGβ, en fin, estos factores. Simplemente mencionaba porque tal vez veamos algo más saliendo, ¿verdad? En los próximos meses o años, ¿verdad? Sí, hay alternativas y estudios y líneas de trabajo interesantes que se están desarrollando. Pero bueno, el hecho real, como decía Mariela,
bueno, nos lleva a la parte terrenal y decir, bueno, contamos con esto y esto es lo que le podemos ofrecer. Quizás hoy el acceso a como el temozolomide puede ser más fácil que utilizar otro tipo de medicaciones que están en otras líneas de desarrollo. Sobre esto hay un poco más de experiencia, quizás sobre temozolomide, quizás sea más accesible, quizás. Sí, Bueno, yo creo que sin si hay duda. más preguntas, por el tema del tiempo, porque si no, el último caso, Mariela, no va a poder, la vamos a dejar afuera. Sí. Yo voy a ser breve y concreta, pero quiero poner en juicio la última pregunta que hay acá en el chat del doctor Pablo, que nos dice, en caso de agregar al tratamiento inicial algún análogo de la somatostatina, ¿preferirían algún esquema particular? La verdad que es una buena pregunta. ¿Qué les parece? Sí, de hecho hay estudios sobre los análogos de somatostatina con agonista dopaminérgico con muy buena respuesta muy adecuada. Los análogos pues se aplican en forma mensual y con criterio bioquímico, diría trimestral, a ver cómo responde la prolactina y cómo responde el tumor hipofisario, ¿no? El macroadenoma. En mi experiencia en la utilización en tumores muy agresivos, prolactinomas muy agresivos, que utilizamos análogos de primera generación, ocleotide puntualmente, no hubo buena respuesta y tuvimos 2 casos. Sí. Lo que se dice, lo que se está hablando, lo que se publica es por ahí con análogos de segunda generación, con el pasireotide, que quizás, como va al receptor 5 de somatostatina, quizás pueda ser, digamos, se ha visto que hay más receptores en estos tumores en el receptor 5 de somatostatina, y quizás estos análogos de segunda generación, como el pasireotide, podrían tener alguna acción. No hay, digamos, al no poder medir, hay muy pocos lugares en el mundo que pueden medir receptores en la pieza operatoria, en la biopsia, medir los receptores. Eso sería muy interesante, pero la realidad es que todavía ese tipo de estudio, parece que el 5 hay más correlación en los receptores 5, en la pieza operatoria, digamos, en la biopsia, con después el resultado que se puede obtener con el tratamiento con los análogos. Pero está en una fase, para mí, sumamente experimental. Entonces, no sé, creo que echaría mano a ese tipo de tratamiento cuando no tengo más otra cosa, que no cuando ya uno está en una situación compleja. Por otro lado, es difícil acceso al análogo, es costoso, tiene que ser el sistema de salud el que tiene que proveerlo, con lo cual, bueno, hay otras cuestiones prácticas y de la realidad cotidiana. Es interesante de pronto, pero bueno, no sé, si hay esa posibilidad sería interesante. Sí. Inclusive algunos hablan hasta de metformina para mejorar el tema de la... También hay, sí, exacto. Hoy hay una lista de medicaciones y de drogas para la utilización en estos prolactinomas resistentes y agresivos, pero bueno, creo que están en una etapa, digamos, inicial. Yo pienso que la quimioterapia alquilante sería, digamos, la elección en estos casos puntuales, ¿no? Creo, no sé lo que opina el resto, donde hay mayor experiencia, dentro de lo limitado. Tampoco es que hay miles de casos tratados con temozolomide, pero hay más casos indudablemente tratados. Y bueno, hay alguna respuesta. Inclusive en
carcinoma, o sea, prolactinoma, Exacto. adenocarcinoma con metástasis. Hay casos publicados de respuesta con temozolomide, con lo cual, bueno, es, digamos, interesante por pocos casos que hay. Por eso digo, es algo relativamente simple, quizá hoy el acceso vía oncólogo, el manejo de temozolomide en este tipo de pacientes, en el cual le damos cabergolina y el tumor crece, le damos cabergolina y el tumor crece, bueno, algo tenemos que hacer. Y lamentablemente el prolactinoma maligno, cuando se vuelve muy agresivo, desgraciadamente termina con la vida del paciente, y de hecho tengo varios casos. Entonces, y sin haber dado metástasis. Pero bueno, por eso hablamos de prolactinomas malignos, porque terminan a veces con la vida del paciente sin haber demostrado nunca que hayan hecho una metástasis. Pero bueno, la invasión llegó a tal punto a nivel de masa cerebral que termina con la vida del paciente. Por eso yo hablaba del prolactinoma maligno y quizás el adenocarcinoma, que tiene metástasis por definición, no necesariamente la tiene que tener o uno la puede demostrar, sin embargo ese comportamiento es letal para el paciente. Si uno mira el resto de las patologías, y creo que el prolactinoma maligno es el que más vida se lleva, lamentablemente, ¿no? O sea, porque en acromegalia es más raro, puede haber Cushing, pero por toda su parte metabólica, quizás por la agresividad metabólica del Cushing, pero por efecto del tumor, creo que lejos gana el prolactinoma, ni siquiera los no funcionantes. Sí. Es decir, como dice usted, los prolactinomas atípicos, sin haber metástasis, sin ser carcinoma. Sí. Sí, sí, los prolactinomas y corticotropinomas son los más agresivos en general. Sí. Más que... Sí. Sí. No, y el genio evolutivo es muy rápido. La invasión es rápida. No hay más preguntas en el chat. Bueno. Si ustedes quieren, vamos al último caso. Mariela, todo tuyo. Bueno, primero agradecerles la presencia a quienes aún siguen presentes en esta reunión, a mis amigos, Alfonso, Marcelo, Alejandro, Francisco, por acompañar en este proyecto y ojalá podamos seguir juntos emprendiendo más uniones científicas. Bueno, paso a compartir pantalla. Muchas gracias. Si todos están pudiendo ver bien, comienzo. Muy bien. Nos pareció importante desde mi grupo de trabajo, mi pequeño grupo de trabajo, en el Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, Argentina, contarles sobre este caso, ya que hoy dedicamos este encuentro a casos clínicos de prolactinomas. Nos llega una paciente, la pueden ver en la foto, una mujer de 37 años que había sido atendida previamente en un centro de atención primaria. La misma había consultado allí por hipertensión arterial y síndrome metabólico y por su aspecto Cushing decide el médico que la recibe compartirla a un centro de mayor complejidad y así inicia la consulta en nuestra unidad. Al ingreso, obviamente, hacemos laboratorio general y laboratorio específico, podemos verlo en esta grilla, y si ustedes se fijan, la paciente ya con un cortisol basal elevado,
no inhibía con la dexametasona de 1 miligramo, la prolactina prácticamente no se había movido, gonadotrofinas más bien normales bajas, el ACTH de 82 y su cortisol libre urinario francamente elevado de 580, signos claros de hipercortisolismo. En este contexto decidimos hacer imágenes celares. Si ustedes miran la imagen del medio, que prácticamente muestra una zona pequeñísima, oscura, celar, que fue definida como un microadenoma de 3,3 milímetros por el imagenólogo, yo diría casi imperceptible, nos costó mucho verla. Sin embargo, en este contexto decidimos, junto al equipo neuroquirúrgico, realizar una cirugía transesfenoidal. La imagen de abajo es la imagen postquirúrgica y nuestra sorpresa fue este cuadro comparativo del laboratorio pre- y postquirúrgico, en donde podemos ver que el cortisol, la ACTH, como así también el cortisol libre urinario, prácticamente no se habían movido absolutamente nada. Bueno, muy bien, tratamos de apelar a ver qué encontrábamos en la inmunomarcación de la pieza, que debo decir, nosotros esperábamos se trate del Cushing para cerrar nuestro caso clínico de una enfermedad de Cushing y lamentablemente resultó positiva esa microformación adenomatosa hipofisaria para prolactina. El resto de las hormonas fue francamente negativo, nuestro KI67 del 1% y el P53 no había estado determinado. Entonces, como ustedes ven, hasta acá seguimos con la incógnita, una paciente portadora de un microprolactinoma, el Cushing sigue sin ser evaluada su etiología, no evaluada, sino definida, y nosotros decidimos comenzar con tratamiento farmacológico hasta poder encontrar la verdadera razón de tamaño hipercortisolismo. Fue así que en la búsqueda del sitio productor, en la imagen de tomografía, si ustedes ven a nivel de la base pulmonar, se ve una pequeña imagen radio opaca que nos hace pensar, tal vez acá está el problema y la producción del cortisol está a punto de partida de una CTH, a partir de una producción ectópica, con lo cual decidimos comenzar con una fibrobroncoscopía, la cual lamentablemente fue frustra, ya que nos ofreció la anatomía patológica solamente tejido inflamatorio. Es así que, para ampliar nuestra mirada, decidimos escanear la paciente. Saben, hay un porcentaje de pacientes que, a pesar de tener tumores ectópicos productores de ACTH, no pueden ser rescatados por este scan, y para mala suerte nuestra, esta fue nuestra situación. Tampoco el otro scan pudo aportarnos datos de cuál era el sitio productor de la ACTH. Muy bien, nos reunimos con nuestro equipo quirúrgico y decidimos, muy bien, sin mayores evidencias, tratemos de ver qué anatomía patológica tiene esa imagen basal pulmonar, y se llevó a cabo una tumorectomía y lobectomía con biopsia intraoperatoria y diferida de ese tumor. En la anatomía patológica nos informa un tumor carcinoide, nosotros hasta ahí felices, pero lamentablemente ese tumor carcinoide, como nosotros esperábamos, no marcaba para ACTH. Es decir, que nuestra incógnita continuaba. Sin embargo, esta fue la evolución de la paciente. Ustedes pueden verla en imágenes, el antes y el después de la cirugía pulmonar, lo que de alguna manera nos estaba marcando que nuestro camino terapéutico había sido el correcto. Por supuesto, empiezan los planteos diagnósticos y nosotros pensamos que si este carcinoide no marcaba para CTH, tal vez se trataba de precursores de la CTH o GRH o de la propia melanocortina. Determinaciones que no se hacen de manera rutinaria en nuestro medio.
Lo importante de la evolución posquirúrgica de la paciente, como ustedes ven en imágenes, es que seguramente el origen de esa producción, no de ACTH, sino de sus precursores, según hipotetizamos, fue el origen pulmonar, ya que posterior a la cirugía, no solo la paciente cambia, como ustedes pueden verla en la imagen, sino que queda con una falla adrenal necesitando sustitución con hidrocortisona. En resumen, les acabo de presentar una paciente que tuvo un microprolactinoma, un Cushing ectópico por un tumor carcinoide no productor de ACTH, suponemos sí, de precursores, y hasta acá todo esto nos obliga a pensar que podemos estar en presencia de un tumor tipo NET. Ustedes saben que, repasando un poco, el Cushing es causado por tumores que secretan ACTH, y esos tumores pueden estar localizados a nivel del pulmón, a nivel de los islotes de páncreas, a nivel del carcinoma medular de tiroides, o ser tumores de células pequeñas del pulmón. También tumores de timo. De alguna manera, las pruebas bioquímicas diagnósticas pueden hacer confundir tumores de origen ectópico, Cushing ectópico, con Cushing de origen hipofisario, con lo cual el laboratorio no nos hubiera aproximado demasiados datos. Los tumores NET son tumores neuroendocrinos que tienen un comienzo en células especializadas en el sistema neuroendocrino y producen tanto hormonas como también a partir de las células nerviosas otros productos humorales. Lo importante decir es que son tumores de crecimiento lento, que tardan en desarrollarse y comienzan en general un 30% en pulmón, sobre todo bronquiales, un 19% en intestino delgado, un 4% en apéndice, un 20% en intestino grueso, y los NET del tracto gastrointestinal también suelen asociarse a tumores carcinoides. Para el páncreas queda relegado a un 7% de aparición de tumores NET. En síntesis, entonces, estos tumores pueden surgir de cualquier órgano de la economía, se desarrollan a partir de las células neuroendocrinas de distintos tejidos, y lo importante es que pueden cursar de manera endocrinológicamente inerte o bien activa, y como dijimos, son tumores de crecimiento lento, a punto de partida de mutaciones del ADN que va a hacer que las células sigan creciendo. Este fue nuestro planteo, nuestra interpretación de la posible etiología de este caso clínico, y lo más importante a destacar es que el manejo fue multidisciplinario, que la derivación fue oportuna y que obviamente el rol del endocrinólogo en este equipo multidisciplinario de manejo de estos tumores cobra cada vez más jerarquía. Me permití poner reflexiones. Reflexiones a favor: tuvimos una derivación oportuna. Debo destacar que desde el centro de atención primaria tuvimos la suerte que quien recepcionó a la paciente fue un exresidente de nuestra unidad. Tuvimos, por otra parte, una decisión quirúrgica también oportuna, más allá de las certezas, y la sospecha de NET nunca tiene que fallar cuando uno escapa, cuando se escapan las lesiones y se escapan los diagnósticos a medida que van apareciendo los disturbios hormonales. Y no olvidar nunca que los prolactinomas, como en este caso, pueden ser parte de tumores NET. Ahora, con el diario del lunes, cuando ya pasó todo, yo me pregunto, ¿habremos hecho las pruebas bioquímicas suficientes para descartar un Cushing ectópico? Me pregunto, si estábamos pensando en un Cushing hipofisario y la imagen no nos parecía definitiva, ¿no debiéramos haber hecho un cateterismo de los senos? En realidad hoy no tenemos posibilidades de valorar los precursores de la ACTH, pero hay un grupo en Brasil que se está dedicando de manera experimental a poder definir
la presencia de derivados de la propia melanocortina, y puede ser una puerta abierta para poner el broche final de este caso clínico, que a las vistas de los resultados terapéuticos creemos haber tenido algo de éxito. Agradecida a las instituciones que represento, el Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, Argentina, y la Universidad Nacional de Tucumán de mi provincia, como así también al Colegio Médico de Tucumán. Bueno, excelente, Mariela. Bueno, no sé si hay preguntas en el auditorio, algo que le haya llamado el interés. No, es que yo ya me voy, estoy cansada. ¿Se va a preguntar? Ah, ya aprendió. Bueno, un comentario en general. Yo creo que sin lugar a duda el Cushing es la enfermedad endocrina más difícil de diagnosticar y de tratar. Yo, digamos, tengo esa percepción. Uno siempre se lleva sorpresa. Por lo mismo, yo creo que en general yo trato de agotar todos los recursos diagnósticos, digamos, para tratar de diferenciar justamente, sobre todo en tumores que son pequeños, que uno puede tener la duda. Yo creo que, digamos, uno puede, si tiene los medios, como tú misma lo dijiste, Mariela, también depende, ¿cierto?, del centro donde uno esté y los recursos que tenga, pero en la medida de lo posible siempre tratar, sobre todo en tumores pequeños, de tratar de agotar todos los recursos diagnósticos, ya sea con test dinámicos o cateterismo, un PET con galio 68 tatate. Eso. Sí, yo el comentario, sin hacer un comentario largo, porque sé que ya estamos pasados de tiempo, estamos pasándonos de tiempo, pero lo que me pregunto es, doctora, es si esto no puede ser parte, si teniendo un microprolactinoma y un carcinoide, ¿verdad? Si no puede ser parte del neoplasia endocrina múltiple tipo 1, ¿verdad? O sea, porque son dos componentes, sí. Normalmente no pensamos tanto, ¿verdad? Pensamos, pero digamos, llama un poco la atención que tengan todos los tumores relativamente raros, ¿verdad? Entonces, un poco acordarnos que los tumores neuroendocrinos pueden ser parte y los tumores córtico-adrenales pueden ser parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Sí, doctora, sí. ¿Cómo estaba la paranormona, la PTH? Nosotros, ahí yo no la puse, no la tengo dosada, pero calcio estaba dentro de lo normal, igual que PTH. Y otra cosa debo decir, al momento de la última consulta no tenía ningún elemento que haga pensar que había metástasis, ¿no? Acá alguien pregunta en el chat, Pablo, de nuevo, agradezco todo lo que me ponen acá, que les gustó la presentación, les mando un beso grande, chicas, sobre todo a Nicole, que acompaña en mi camino cotidiano de estudio de los pacientes de mi unidad, a Sandra Jaimovich, residente cercana de otro hospital, pero que estuvo con nosotros. Y acá me pregunta el doctor Pablo Ferrada, que es muy buena la pregunta y que yo no tengo una respuesta concreta, me dice, ¿cómo explicaría el valor obtenido de la prola en esta paciente, que siempre estuvo normal? Sí, es verdad. Podría decir, hubo una limitación bioquímica, tal vez no estuvo diluida, pero no tengo más para decir respecto a eso, Pablo. Por otra parte, sinceramente, nosotros no buscábamos un prolactinoma, buscábamos una enfermedad de Cushing, buscábamos un tumor productor de ACTH. Y bueno, la inmunomarcación nos marcaba el escape del Cushing. O sea, se podría decir que la PTH normal descartaría un MEN1, que es, digamos, la entidad más importante en el MEN1, el hiperparatiroidismo primario, ¿no? O sea, se descartaría donde estaba la PTH intacta normal y el calcio normal. No lo descartaría, la verdad que a veces uno necesita pedir más de una vez la calcemia para apoyarse en el diagnóstico, y por ahí
hubiera necesitado tal vez, como dijo Francisco, hacer algún barrido con otro método complementario para poder ver si ampliaba más, ¿no? No lo descartaría. Siempre el MEN1 está como subdiagnosticado y eso lo tenemos que interiorizar nosotros. Creo que a veces fallamos en la anamnesis, fallamos en no hacer estudios complementarios de la parte de metabolismo fosfocálcico. Creo que hay un subdiagnóstico, no sé si concuerdan, en el tema del MEN1, donde, bueno, cuántos prolactinomas seguramente han tenido o han sido un MEN y uno por ahí no hizo el diagnóstico correcto. Tal cual. Por otro lado, un comentario respecto a esta paradoja de inmunomarcación positiva para el prolactinoma micro y bioquímica negativa. Sí. Ahí, digamos que podríamos definirlo como un subtipo de prolactinoma silente que estaría dentro de lo que serían los adenomas no funcionantes, que es una mínima variante por ahí descripta de prolactinomas silentes. Quizás podríamos decir que es un incidentaloma. No sé si podríamos decirlo como tal. Se da la casualidad de que justamente, bueno, tiene un incidentaloma y además tenía Cushing ectópico. Respecto al tema del tamaño, se dice que si tiene menos milímetros, uno debería estar obligado a hacer un cateterismo cuando tenemos las pruebas que hablan de hipercortisolismo, ¿no? En este caso era menos de 6 milímetros. O sea que daba por ahí uno de los planteos que vos te hiciste, si había que hacer o no un cateterismo. ¿Para qué hubiera servido? Bueno, hubiera servido para decir, mirá, no está en la hipófisis y quizás no se hubiera operado. Y ese microprolactinoma hubiese quedado como un incidentaloma y listo. O sea que se hubiese evitado la cirugía. Yo creo que sí. Sí. No, pero a mí me parece que si se hace un cateterismo, hubiese dicho que la CTH no venía de esos senos petrosos, no venía de la hipófisis y ya directamente uno se abocaba a la investigación ectópica. O sea que el cateterismo por ahí hubiese sido un camino. Esto depende, a veces se puede hacer fácilmente, a veces no se puede hacer, pero el planteo es, como vos decías, ¿hubiese correspondido? Claro. Y yo diría que sí en ese tamaño. Yo diría que sí. Y en cuanto a esa paradoja del prolactinoma silente y por qué no correlaciona con la prolactina, y bueno, yo creo que es un incidentaloma. Exacto. Sí, yo no puedo sé, me imagino que no quedó imagen de eso, supongo, muy pequeño, se habrá sacado todo, ¿no? Se habrá hecho la ectomía completa. Pero de cualquier manera, bueno, sí, si hubiese sido un productor de CRH, el camino de ACTH elevada hubiese venido por la vía de hipersecreción a nivel hipofisario. Y claro, se dice, está descrito, que lo que genera son hiperplasias. Es decir, hay que generar una masa de cantidad de celulitas que producen ACTH, ¿no? Producto del CRH ectópico para, digamos, generar un alto nivel de ACTH. No había imagen de hiperplasia, aparentemente no había algo, con lo cual no sé si es ACRH. Lo más probable es que sea ACTH o algún otro precursor, puede ser. Pero bueno, la realidad es la única verdad y es que la paciente se la ve muy bien y que ha normalizado. O sea que evidentemente el punto de producción estaba en ese tumor carcinoide, claramente, ¿no? Exacto. Así que bueno, el caso me parece más que interesante. Las vías de abordaje
voy por un lado, voy por el otro, siempre se nos plantea la toma de decisiones, eso es inherente a nuestra profesión, ¿no? A veces tomar un camino, tomar otro, o lo que tenemos para poder hacerlo, porque no todos tenemos a alguien que nos hace un cateterismo. Por ahí hacen el cateterismo, pero no tenemos el laboratorio adecuado para un tipo de estudio tan delicado que inmediatamente hay que tomar las muestras, procesarlas, en fin, que requiere de toda una situación muy técnica, entonces a veces uno no accede con el paciente a poder hacerlo. Y bueno, el camino estuvo bien por ahí directamente a hacer el abordaje quirúrgico y bueno, y llevarse esta sorpresa, claramente, ¿no? Y dar pie a la investigación del electrónico. Así que bueno, yo creo que esto es importante, marcar siempre en el hipercortisolismo, ¿no? Primero probar que es un hipercortisolismo y luego probar dónde está la localización, si es central o hipofisario, si es suprarrenal o si es ectópico, digamos, los pasos que todos debemos seguir. Y bueno, pero el Cushing, como bien decía Francisco, a veces nos da muchas vueltas para poder tratarlo, no es fácil también a veces tratarlo, y bueno, es una de las tantas patologías que todavía están bueno, aunque tengamos algunos fármacos que ahora se pueden dar específicamente, pero bueno, sigue siendo un tema el diagnóstico y el manejo. Yo quería digamos, complementar un poco sobre esta discordancia de la prolactina. Como decía el doctor Vitale, esto fue realmente un incidentaloma, ¿cierto? Entonces existe la posibilidad de que sea un prolactinoma silente, pero por el tamaño, que era muy pequeño, yo creo que todos hemos tenido pacientes con microadenomas que en el seguimiento comienzan a producir prolactina. A lo mejor se pilló en forma muy inicial, ¿cierto? Probablemente. Y todavía tenía prolactina normal. ¿Cuántos pacientes tenemos a veces con microprolactinomas, con prolactinas discretamente elevadas, 30, que uno incluso pone en duda de que sea un prolactinoma por el valor y después al año empieza a subir 60, 100 y uno ya diagnostica el prolactinoma? Esa es otra opción, porque, digamos, tan pequeño, digamos, tarda un tiempo en producir. Y lo otro es que al ser tan pequeño, la tercera opción para esta discordancia, yo no sé, Mariela, si revisaron bien en la pieza, que a veces no le hacen tinción para reticulina y lo que están tiñendo es hipófisis sana, digamos, y digamos, si tiene, digamos, si uno cae en la zona de mayor zona del lactotropo, digamos, va a teñir para prolactina, y esa podría ser también otra explicación, que a veces, digamos, no se tiñe bien para reticulina y se cae en hipófisis sana, digamos, por el tamaño, porque 3 milímetros es muy pequeño. Es nada. Es posible, yo no conversé este tema con yo les cuento, la primera mirada de anatomía patológica se hace en nuestro hospital, pero todo lo que sea inmunomarcación de la pieza se hace fuera, se hace en la Casa Central Marcelo Vitale, Buenos Aires. Así que... Pero, digamos, como complemento... Sí, tal cual, se puede conversar para tener más precisiones. Pero interesante saber que los prolactinomas gigantes, resistentes y tan pequeño pueden llevarnos a distintas interpretaciones diagnósticas en pacientes con distintas y abismales presentaciones clínicas diferentes como las descritas esta noche, ¿no? Así es. Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, acá nos felicitan y nos agradecen la participación desde Mendoza, Argentina. Muchas gracias, Pablo, por tu interés permanente al preguntarnos en cada caso. Yo quisiera darles la palabra a mis compañeros, Alejandro, Francisco, Marcelo, para la despedida. Bueno, yo les quería agradecer de nuevo, especialmente empezando con mis colegas, la doctora Mariela, Marcelo y el doctor Alfonso, y el equipo técnico que
y el doctor Francisco también, el equipo técnico también que estuvo con nosotros desde el principio. Espero que, como dije al principio, esto sea el comienzo de una gran amistad. Y bueno, le invitamos a que compartan con nosotros los casos y vamos a ir agregando otras dimensiones seguro a esta charla. Les agradezco muchísimo y espero verlos pronto. Sí, yo también reiterar los agradecimientos a todos ustedes, digamos, todos los comentarios, todas las preguntas a los asistentes y nuevamente a Mariela y el resto del equipo por el gran esfuerzo, digamos, de esta reunión. Así es que muchas gracias y con ganas de seguir, digamos, en estas reuniones. Bueno, muchas gracias a todos. Mariela, particularmente nuestra directora general, así que un poco la ideóloga de este encuentro. Así que bueno, espero que haya sido provechoso para todos. Creo que hemos discutido unas cuantas cosas, hemos aprendido otras, uno siempre aprende, siempre se aprende algo. Pero bueno, ojalá que en un próximo encuentro, que no sea mucho más allá de este mismo año, esperamos que sí, con nuevos casos y bueno, siempre se van a surgir los dilemas y bueno, uno trata de mostrar entre la teoría y la realidad, que es siempre, ¿no?, esa línea que nos cruza a todos, ¿no? Los muchos trabajos publicados y a veces los pocos resultados que uno puede llegar a lograr con nuestros propios pacientes. Entonces está esa cosa de la realidad contundente. Pero bueno, hemos mostrado casos que son la realidad, porque uno podía haber mostrado casos perfectos, ¿no?, maravillosos, y todo cerraba muy bien, pero cada uno tiene su imperfección. Y esta es la realidad, porque esta es la realidad que nos toca todos los días. Y a veces presentar, uno ve esas presentaciones maravillosas, espectaculares, donde todo se hizo, todo se resolvió, todo salió muy bien. Sí, es maravilloso para la presentación, pero cuando estamos en la realidad son estos los casos que nos tocan. Y yo creo que eso es lo más importante, en los que nos tenemos que llevar todos de esta reunión, que ha sido muy interesante, por lo menos para mí, espero que para el resto también, que es la realidad de todos los días. Así que muchas, muchas gracias. Alfonso está sin micrófono. Alfonso está muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Realmente muy contento, muy satisfecho, muy agradecido por este primer encuentro virtual de casos clínicos. Como dice el doctor Vital, este es un feedback. Aquí aprendemos y realmente que esto sea solo un comienzo para que engrandecer, digamos, la neuroendocrinología con investigación, con casos clínicos y con todas las cosas que realmente la esencia nuestra es el paciente, que es el que va a ser beneficiado finalmente. Y muchas gracias, doctora Mariela. Usted ha sido espectacular con esta ideología, esta idea latinoamericana de integrarnos a todos. Por eso le digo mi querida madrina, al doctor Marcelo Vitale, por su gran experiencia, a Francisco y al doctor Ayala, igualmente, muy agradecido, y que no sea la primera ni la última, ¿no? Que sea solo un comienzo. Bueno, yo simplemente quiero agradecerles a ustedes por estar, a los asistentes, por querer acompañarnos y por considerar que este evento puede ser de utilidad. No nos dejen, este es nuestro primer puntapié. Vamos a seguir, este equipo se hermana para que cada vez se sumen más países latinoamericanos con el ánimo, como bien dijeron mis compañeros, de hacer crecer la neuroendocrinología latina. Los queremos. Gracias por habernos permitido aprender un poco más. Buenas noches a todos y será hasta la próxima.
Chao. funcione. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.